Bienvenidos a un nuevo video. En este hablaremos de la función cuadrática. Recordemos que una función cuadrática es aquella cuya regla de correspondencia es f de x igual a x al cuadrado más bx más c, siendo a, b, c elementos reales y a no puede ser 0. Su gráfica en el plano cartesiano es una parábola. Existen varias formas de escribir una función cuadrática. La forma general o polinómica, como está escrito en esta forma. La forma canónica, cuya escritura es ax menos h todo al cuadrado más k. Y la forma factorizada, f de x igual a por x menos x sub 1 por x menos x sub 2. Las características. El parámetro a en cualquiera de sus escrituras nos indica la concavidad. Y la concavidad está relacionado con la abertura de la parábola. Si a es mayor que 0, nuestra parábola abre hacia arriba y tendrá un punto mínimo, conocido como vértice. ¿Sí? A su vez, si el valor de a es menor que 0, nuestra parábola abre hacia abajo y nuestro vértice será un punto máximo. ¿Sí? Ahora, este vértice, de acuerdo a la forma, lo podemos determinar de la siguiente manera. En su forma general o polinómica, para hallar el vértice, emplearemos esta escritura matemática. Para hallar la componente en x, menos b sobre 2a, y para obtener la componente en y, evaluamos la función en dicho valor. En la forma canónica es algo muy similar. En la forma canónica el vértice se lo representa como h, k. H lo determinamos como b sobre 2a y el valor de k evaluando la función en este valor determinado. Es muy similar al proceso anterior. La forma factorizada, para poder determinar el vértice, estos dos factores están relacionados con los cortes con el eje de las x. Y a su vez, para determinar la componente en h del vértice, sumamos dichos cortes y dividimos para 2. ¿Sí? Y a su vez, para determinar el valor de k, evaluamos la función en dicho valor obtenido. Otra característica importante dentro de nuestra función es la obtención del dominio. El dominio de una función cuadrática es el elemento de los reales. X pertenece a todos los números reales. No existe ningún tipo de restricción. El rango lo vamos a determinar si tenemos una parábola cóncava hacia abajo. Nuestro rango, recordando que lo leemos de abajo hacia arriba, sería desde el menos infinito hasta el valor en y, ¿sí? Conocido como acá en el vértice de la parábola. Por ejemplo, si este vértice aquí es menos 3,2, nuestro rango sería desde el menos infinito hasta el 2, mediante esta escritura matemática, ¿no? En notación de intervalo. A su vez, si tengo una parábola cóncava hacia arriba, nuestro rango sería desde el punto mínimo hacia el infinito. Si yo tengo, por ejemplo, aquí mi vértice 2, menos 4, nuestro rango sería desde el menos 4 hacia el más infinito. Nuestra parábola guarda simetría con respecto a un eje, denominado eje de simetría, cuyas ecuaciones están dadas por x igual a h si nuestra función está escrita en forma canónica. Si está escrita en forma general, nuestro eje de simetría estará dada por x igual a menos b sobre 2a. Recordemos entonces que nuestra parábola es simétrica con respecto a nuestro eje de simetría. Nuestro eje de simetría, ¿sí?, contiene al vértice de la parábola. Cuando nosotros tracemos el eje de simetría, recordar que va a contener al vértice de la parábola. Podemos determinar las intersecciones con los ejes. Para hallar la intersección con el eje de las x, nuestra función se iguala a 0. Una vez que hemos igualado a 0, lo que usted va a tener que realizar es determinar el conjunto de solución de una ecuación cuadrática. A su vez, si me piden determinar el valor de y en la intersección con el corte con el eje y, entonces yo debo de evaluar mi función en 0. Si mi función está en forma general,
este valor de C representa el corte con el eje de las Y. Vamos a mostrar dos ejemplos para poder afianzar la parte teórica. En este ejercicio 1 vamos a trabajar de la forma canónica de la función cuadrática. Nos dan la función en forma general, 2x al cuadrado menos 4x menos 6. Nos piden que la expresemos en la forma canónica. Luego que escribamos las coordenadas del vértice, la ecuación del eje de simetría y las intersecciones con los ejes. Procedemos de la siguiente manera. Para el literal A, para pasar a la forma canónica, primero obtenemos los coeficientes de A, B y C de nuestra función. Luego sabemos que nuestros vértices tienen coordenadas h, k, y de acuerdo a la teoría, h es igual a menos b sobre 2a, y k es la función evaluada en ese resultado. Procedemos a evaluar entonces h, sería b, que vale menos 4, sobre 2a, a vale 2. Al realizar esta operación, ¿sí?, el resultado es 1. ¿Sí? O sea que la componente h de nuestro vértice es 1, ¿no? Luego evaluamos este resultado en nuestra función. Entonces sería 2 por 1 al cuadrado menos 4 por 1 menos 6. Luego al evaluar, al realizar las operaciones pertinentes, nos quedaría 2 por 1 menos 4 menos 6, y eso es igual a menos 8. Por ende, k vale menos 8. Una vez determinados esos valores, vamos a sustituir en la expresión que nos solicitan como forma canónica. Sabemos que a vale 2, dice x menos h. H vale 1 y el valor de k, que es menos 8. Y hemos escrito de la forma general a la forma canónica. Como literal B le piden que determine las coordenadas del vértice. Sabemos que el vértice en la forma canónica tiene coordenadas hk. H vale 1 y k vale menos 8. Por tanto, esas serían las coordenadas de nuestro vértice. Como literal C, piden la ecuación del eje de simetría. Sabemos que la componente x del vértice, ¿sí?, está relacionado con el eje de simetría. Nuestro eje de simetría contiene la componente x del vértice. Por lo tanto, x es igual a 1 sería la ecuación de dicho eje. Vamos a analizar al determinar las intersecciones con los ejes. Nos piden, primero vamos a hallarlo con el eje y. De acuerdo a la teoría que indicamos hace un instante, si a mí me entregan nuestra función en forma general, este valor de C representaría el corte con el eje de las Y. Por lo tanto, las coordenadas de ese punto sería 0, menos 6. Si me dan una función en forma canónica, de acuerdo a la parte teórica, debemos evaluar nuestra función para C en x igual a 0. Entonces reemplazamos en la escritura canónica y nos da aquí menos 1 al cuadrado 1, por 2 es 2, menos 8 menos 6. Y por tanto, nuestro corte con el eje de las Y sería el mismo que determinamos a partir de la ecuación que está en forma general, 0, menos 6. La intersección con el eje de las X. Sabemos que debemos de igualar nuestra función a 0, ¿sí? Entonces aquí está en forma canónica y acá está en forma general. ¿Cómo llegamos de la canónica a la general? Simplemente haciendo un poco de álgebra y reduciendo, llegamos a nuestra ecuación. Para resolver esta de aquí, dividimos toda nuestra ecuación para 2, dándonos esta ecuación equivalente. Luego, vemos que es una ecuación factorizable, dándonos x menos 3 por x más 1, por la propiedad del factor nulo, primer factor igualado a 0, o el segundo factor igualado a 0. Despejando la variable nos da x igual a 3, nuestro primer corte, y x igual a menos 1, nuestro segundo corte. Por ende, las coordenadas serían 3,0 y menos 1,0. Es así como pasamos entonces de la forma general a la forma canónica. Nuestro siguiente ejercicio lo vamos a trabajar con la forma factorizada.
va a ser la misma función para que vean que los valores no van a diferir. Entonces nos piden que esta función que está en forma general la pasemos a la forma factorizada. Entonces observamos que tenemos un factor común 2. Luego de sacar el factor común nos queda un trinomio. Al factorizar ese trinomio nos quedaría x menos 3, los números que multiplicado den 3 y que restado me den 2, los números son 3 y 1. Por tanto, al factorizarlo, hemos llegado de la forma general a la forma factorizada. Y así respondiendo literal A. Para poder determinar las intersecciones con los ejes, ya sabemos que el intersecto con el eje de las y, evaluamos nuestra función en 0. Si reemplazamos aquí 0 nos queda menos 3. Reemplazamos aquí el 0 nos queda 1. Entonces 1 por menos 3 por 2 menos 6. Y tendríamos el punto de corte 0 menos 6, que es el mismo punto del ejercicio anterior. Estamos corroborando, pero ya en otra escritura matemática de nuestra función. El corte con el eje de las x, igualamos a 0 nuestra función. Una vez igualada a 0, dividimos todo para 2. Una vez dividido para 2, nos quedan estos dos factores y por la propiedad del factor nulo, sacamos nuestros puntos de corte con el eje de las x, es decir, nuestro primer corte x sub 1 igual 3 y el x sub 2 igual menos 1, que son los mismos cortes, los mismos valores determinados en el ejercicio anterior. Algo importante, nos dicen, realice la operación x sub 1 más x sub 2, es decir, los valores de nuestra intersección con el eje de las x, nos piden que lo sumemos y dividamos para 2. Vamos a realizar dicha operación para ver qué vamos a determinar. Entonces, al desarrollar esa operación con nuestros valores, tendríamos x sub 1 más el x sub 2, más por menos es menos, por eso está el menos 1 aquí, y al resolver tendríamos 3 menos 1 sobre 2 queda 1. Entonces h es igual a 1, y el valor de k lo determinamos obteniendo la evaluación de la función. Entonces sabemos que nuestra expresión factorizada era x menos 3 aquí, pero x es 1. Y por tanto, al desarrollar los factores, nos queda 2 por menos 2 por 2 y quedaría que f de 1 es igual a menos 8. K vale menos 8. Es la forma de cómo podemos pasar de la escritura general a la escritura factorizada. Entonces, para finalizar, la obtención del vértice en la forma factorizada es que una vez que obtengamos los cortes, los sumemos, dividamos para 2 y ese valor lo evaluamos en la función para obtener nuestro vértice. Este video tiene por finalidad, en la resolución de los ejercicios, ver la conversión entre una u otra forma. Espero les sea de mucha ayuda. Muchas gracias.